One, two, get down. Más que una nostálgica perspectiva de la historia, el regresar sobre nuestros pasos es, por nuestros días, una forma de resolver incógnitas. En estos lugares, el tiempo se detiene, se congela, se preserva, pero por sobre todo, se estudia. El Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes tiene una de las colecciones referenciales más completas de la zona austral. Colecciones biológicas sobre botánica, zoología terrestre, mamíferos, aves e invertebrados marinos, arqueología, antropofísica, paleontología, foraminíferos y macrofósiles, además de registros fotográficos e imágenes de Magallanes. Este es nuestro pabellón de colecciones biológicas y dentro de todo este espacio aquí construido conviven invertebrados marinos, animales terrestres, aves, mamíferos, como por ejemplo el que ustedes están viendo ahí al frente. Ese es un mamífero también. Un poco más atrás está el herbario. Esto es básicamente nuestra sala de colecciones. Erika Muschke es la encargada de las colecciones biológicas del Instituto de la Patagonia. En este lugar encontramos una serie de especies marinas y terrestres que ofrecen a los investigadores la información referencial precisa para realizar sus trabajos. Esta sala de colecciones, como todas las salas de colecciones, las tratamos de mantener en condiciones medianamente estándar de temperatura, sin humedad. Tratamos en general de que no entre gente. Y la verdad es que el ingreso de gente está asociado más que nada al que en los pies de repente se traen pequeños insectos, cosas. Entonces tratamos de mantenerla lo más aislado posible, siempre pensando en lo que es la conservación de las especies. Vamos a tomar esta caja y si ustedes ven, cada uno de ellos tiene un número y además de tener un número tiene una etiqueta. En esa etiqueta está la información original. Dentro, si tú ves, también hay un papel. Esos son los papeles originales que nosotros empezamos a utilizar cuando recién empezamos nuestro proceso de separación. Nosotros no botamos nada de la información de cada uno de estos organismos y el resto de la información la guardamos en una planilla Excel de acuerdo a formatos estándares que se están usando prácticamente a nivel mundial en todas las colecciones en términos de información requerida. Esta es una estrella que vive a 400 metros bajo el nivel del mar. Es bueno tenerlas así porque uno las puede tocar, las puede mirar, pero también con algunos organismos como las estrellas, después de un tiempo empiezan casi solos a perder o a fragmentarse en términos de pedazos. Por eso es quizás mejor mantenerlos en una condición de líquido. ¿Con alcohol? Con alcohol o formalina, exactamente. Por estos días, esta sección está digitalizando gran parte de los archivos sobre algas. Un trabajo que generará una base de datos que estará disponible para científicos de todo el país y el mundo. Lo que busca ello, puede encontrar la fotografía del alga que está montada y guardada en la sala de colección en forma física. Aquí la va a tener solamente en forma virtual, digamos, va a poder ver la foto. Igual se va a ver detalles del alga. Esta colección la mantiene prácticamente lo que es el laboratorio de zoología, a cargo del profesor Jorge Gibbons. Cada uno de estos tiene información que es tremendamente valiosa y es diversa. Este herbario
herbario es un herbario reconocido internacionalmente. Este tiene un número que todo el mundo lo reconoce como tal, porque de hecho es el herbario más completo de plantas en Patagonia. Fue iniciado por el profesor Edmundo Pisano, con trabajos muy importantes como la transecta por Tierra del Fuego, donde las colectas fueron increíblemente grandes e importantes. Aquí hay un Hymenophyllum nahuelhuapensis, pero la verdad es que también existe un Hymenophyllum magellanicum. Entonces, ¿cómo puedes tú identificar qué planta es si no tienes un material de referencia o bien no cuentas, menos aún con la descripción original? Esa es la importancia de las colecciones. De las colecciones propiamente tal. No solamente el darle un nombre, saber qué especies estaban, cuáles existían. Si existe un proceso de cambio climático, ¿cómo determinas tú que hay un cambio climático? Esa especie nunca estuvo, su número fue disminuyendo a través del tiempo. Si hay una introducción de especies y una especie invasora comienza a colonizar y a ser competitiva con otra, ¿cómo logras saber quién era quién, dónde estaban, cuántos habían? Su diminuto tamaño no se compara con su importancia. Encontrarlos no es fácil, al igual que el tesoro que esconden. Estos microfósiles son los principales indicadores de la existencia de petróleo en las capas más profundas de la Tierra. Los fósiles se encuentran dispersos en el ambiente terrestre, me refiero a los continentes, sobre los continentes, porque son restos de animales que han muerto, ¿verdad? Y han quedado sus huesos desperdigados en una zona, ¿no es cierto? Y se van tapando, cubriendo con sedimentos. Pero en el caso de los microfósiles es al revés, porque son tan chiquititos, ¿verdad? Tan chiquititos que tú basta con que raspes un poco la roca y te lleves una muestra al laboratorio, y allí en el laboratorio lo que tienes que hacer es un trabajo de separar lo que es roca de lo que es el organismo mismo. Son protozoos marinos, ¿verdad? Son elementos unicelulares y que tienen la gracia de tener un caparazón calcáreo. Entonces cuando el bichito muere, el caparazón se va al fondo. De formas muy curiosas y singulares, su recolección en la Patagonia chilena se atribuye a las exploraciones que realizó la Empresa Nacional del Petróleo, un trabajo que dio origen a este muestrario, empleado en la actualidad como referencia en la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo y gas natural. Esto de partida es importantísimo para encontrar petróleo. Van cambiando en el tiempo, pero con más rapidez y con mucho más formas que otros organismos. O sea, ellos necesitan menos tiempo para cambiar. Y además que los cambios se producen con pequeñas variaciones ambientales. Sirve para correlacionar, o sea, las rocas que nosotros encontramos aquí en Magallanes, ¿qué edad tienen con respecto a otras rocas de otros lugares que tienen los mismos fósiles? Entonces yo puedo ir siguiendo, ¿no es cierto?, la historia evolutiva también de la Tierra, la historia de la vida desde el punto de vista biológico, pero todavía viven en los mares actuales. Entonces esa es otra línea de investigación que nosotros hemos abierto aquí en el laboratorio de micropaleontología. No se sabía nada, absolutamente nada de los foraminíferos actuales, de los que vivían en canales y fiordos, por ejemplo. Y hoy día ya tenemos una línea base, por lo menos. Sabemos que hay del orden de unas 350 especies. Sabemos cuáles son les gustan más las aguas profundas, otros las aguas más someras, otros ambientes más rocosos, ambientes más de estratos finos, más arcillosos. La compilación llegó al instituto donada por ENAP en la década del 80, con la idea de estudiar, por ejemplo, la relación entre los continentes en las etapas más tempranas de la formación terrestre, o cómo el cambio climático afectó al planeta en el pasado. El laboratorio de micropaleontología original nació en la Empresa Nacional del Petróleo, ¿verdad? Cuando la empresa empezó a decaer en términos de producción, se deshizo del laboratorio de micropaleontología y se lo entregó a la universidad. Ahí es cuando entro yo al sistema. Eso fue ya por los años 80 y algo, 85, 86. Son fragmentos visuales de nuestra historia, fotografías e imágenes que nos llevan al pasado
y nos ayudan a reconstruir el ambiente magallánico de los primeros años. Nosotros aquí somos un reservorio del patrimonio fotográfico de Magallanes, y especialmente del desarrollo de Punta Arenas, porque Punta Arenas tiene una historia única. Es una ciudad que sirvió, como yo hice una conferencia en Charla que te charla y señalo que Punta Arenas es una polis y que de aquí se pobló todo lo que es Patagonia. Este trabajo, iniciado por el destacado historiador Mateo Martinich, recopila imágenes de diversas fuentes. Actualmente cuenta con 8.000 fotografías digitalizadas e indexadas en el sistema de biblioteca digital Aike. El álbum de Stubenrauch, ¿ya? Entonces, como ves tú, tiene fotografías de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX de la ciudad. Y este, por ejemplo, fue usado por un investigador y dejó marcado allí, ¿no es cierto?, una fotografía que va a utilizar. Entonces, la verdad es que es bastante ilustrativo, es un documento patrimonial de alto valor. La reseña de la fotografía ha sido muy, digamos, enriquecedor para mí, en mi aspecto, digamos, de profesor en la parte profesional, porque me ha dado, digamos, elementos que utilizo en mis clases de historia regional, ¿ya? Por ejemplo, situaciones y ubicaciones de determinado edificio, el cambio que he ido experimentando urbanístico de la ciudad, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, es sumamente interesante y este tipo de documento, la fotografía, hoy día es un elemento fundamental para la reconstrucción, ¿no es cierto?, de la historia, y especialmente la historia regional en este caso. Muchos de estos registros corresponden a archivos familiares, donaciones que tienen un valor histórico incalculable y que entregan un punto de vista de las actividades que se realizaban hace décadas. Una historia muy bonita de una familia Cárdenas del barrio 18 de septiembre. Falleció el papá y él pidió que donaran algunas de las fotos que él tenía desde la década del 30 a este archivo. Lo cual yo me encontré realmente fantástico, que una persona quiera velar para la posteridad, ¿no es cierto?, velar por la seguridad y que quede para la posteridad esas fotos, y sus nietos, porque él señaló en vida de que no las iban a cubrir, por lo tanto él prefería que estuvieran acá. Otra tarea que tiene este equipo del Instituto de la Patagonia es el rescate informático de diarios y periódicos de principios del siglo XX. Corresponden a los primeros esfuerzos editoriales de las colonias croatas e inglesas en Punta Arenas. Aquí tengo los dos que son croatas, el Domovina y Malenovina. Este es el primero y este es el segundo. Y el tercero, Novodova, y el de Magellan Time, que es de la colonia inglesa. Malenovina significa revista mensual, pero en este caso es semanal y salía cada domingo. El editor era Peta Gacic y costaba alrededor de 6 pesos de la época. Los vapores, por ejemplo, el día que salen, cuando llegan. Noticias de Croacia también. Los doctores. Estas piezas arqueológicas son las pruebas físicas de la vida en nuestra zona durante los años más remotos de su existencia. Restos de animales que a la vista del hombre actual parecen exóticos, pero que para los primeros humanos que llegaron a la Patagonia eran su fuente de subsistencia. Aquí nos encontramos en uno de los depósitos del área de Historia de Arqueología. Como les mencionaba, este es el depósito donde se almacenan los restos de antropología física, arqueología y paleontología. Bueno, una vez que hacemos, como les contaba, hacemos las excavaciones, los materiales se lavan, se inventarían y después se depositan en cajas. Acá tenemos también varias colecciones paleontológicas, que son las colecciones más antiguas que tenemos en el área. Estas colecciones, las más antiguas, proceden del área de Paliay, que tienen alrededor de 30.000 años. Pero también hay muchas muestras procedentes del área de Última Esperanza y de Tierra del Fuego. Y estas colecciones tienen antigüedades entre 10.000 y 14.000 años. Aquí les estoy mostrando un fragmento de cuero de Milodón que fue recuperado en la cueva del Milodón por Saxon en el año 75. Y este es un hallazgo bien interesante porque una de las características principales de Milodón era que tenía una piel muy gruesa, un cuero muy grueso, el cual en el medio tenía huesecillos dérmicos, que son estos huesitos chiquititos que se encuentran ahí. Y en la parte posterior tenía un pelo muy largo. Entonces estos hallazgos son más bien escasos porque son restos de tejidos blandos, incluye parte de tejidos blandos
que en general no suelen preservarse. Muchas veces los carnívoros dejan las marcas de los dientes sobre los huesos. Entonces, este vino con una información adicional. No solo, bueno, que es un hueso completo, sino que además tiene marcas que nos indican que este milodón probablemente fue cazado por un carnívoro muy grande, probablemente una pantera, a juzgar por el tamaño y las características de las perforaciones de los huesos. Aquí les estamos mostrando también un metapodio de Panthera oncamecembrina, que era un jaguar extinguido que desapareció hace 10.000 años. Este material también procede de Cueva del Milodón, y lo que quiero mostrarles acá es la presencia de tejidos blandos, de carne, de músculo pegado. Fabiana Martín y Flavia Morelo trabajan junto a su equipo para recuperar del pasado información importantísima para descubrir, por ejemplo, el estilo de vida de los primeros pueblos colonizadores del extremo más austral de América. Actualmente estoy desarrollando 2 grandes líneas de trabajo, aunque también ayudo en otros proyectos. El primero tiene que ver con la arqueología de 3 grandes islas fueguinas, que son Tierra del Fuego, Navarino e Isla Dawson. Entonces estamos desarrollando una serie de excavaciones para entender un poco desde cuán antiguo es el poblamiento en estas islas, cómo interactuaron tal vez las poblaciones estas indígenas de los últimos 5.000 años entre islas, ¿no? Pensando también que por lo menos para el siglo XIX y el XX sabemos que hay varias etnias que vivieron en esta zona, incluyendo algunas de las comunidades étnicas que todavía viven en la región, como los yaganes y los cahuascas. Todos hemos creído siempre a lo largo de todos los años, desde que se está trabajando aquí en arqueología, que el guanaco era un animal, un camélido, que había sobrevivido a las extinciones del Pleistoceno. O sea que no había desaparecido hacia el 10.000 como desaparecieron muchas otras faunas. Comenzamos a trabajar con gente de la Universidad de Adelaide, Australia, que estaban haciendo estudios de ADN, y ellos se interesaron por hacer estudios sobre restos de camélidos. Y estos resultados mostraron que en realidad hacia fines del Pleistoceno había 2 especies de camélidos que no estaban registradas para la región. Una era Lama gracilis y otra es un guanaco que informalmente se le ha llamado guanaco patagónico. Se había sostenido que los humanos llegaron a última esperanza, se instalaron y se quedaron para siempre. Y no es así, nosotros encontramos que hay un hiato. Entonces, bueno, eso tiene que ver la extinción de la megafauna, la desaparición de los humanos, tiene que ver con que al extinguirse estos 2 camélidos y los caballos, que eran las presas principales de los humanos, después no quedó ningún recurso disponible porque los guanacos aparecen más tarde. Por otra parte, hacia esa época avanzó mucho el bosque, y el bosque es un ambiente bastante pobre en recursos. Entonces, lo que parece haber es una discontinuidad ocupacional humana. Estudiar cómo coexistieron hombres y animales, los lugares que habitaron, cómo se alimentaban, sus actividades e historia, son fundamentales para proyectar su legado a las futuras generaciones. El anhelo tiene que pasar por justamente poder tener un espacio adecuado en algún momento para poder exhibir alguna de estas piezas, pero más que la pieza en sí, lo especial va a ser lo que nosotros podamos contar sobre esa pieza, y por lo tanto la museografía hace mucho en estos elementos o estos lugares donde uno puede adentrarse y conocer sobre el pasado como un centro visitante. No son obras de arte que se exhiben así nomás, tienen que tener una historia que pueda ser entendida por todos. Un trabajo que va más allá de excavar sitios específicos. Se analizan muestras, se catalogan y a partir de estos datos se intenta reconstruir el contexto del hallazgo. Los materiales no tienen valor como objetos en sí mismos, sino tienen valor porque son portadores de información. Y por eso también es que estas colecciones están disponibles para cualquier persona que quiera hacer investigaciones sobre ellas. El conocer sobre nuestro pasado también nos refuerza nuestro propio sentido de identidad, de pertenencia a un lugar, ayuda a generar raíces, un poco es asumir una herencia que es de todos los chilenos también. Estas colecciones no están abiertas al público en general, porque están pensadas para especialistas.
pero parte de este patrimonio que posee el Instituto de la Patagonia conformará el futuro centro de visitantes y el centro de documentación. El centro de visitantes, primero hay que decir que es una antigua aspiración del fundador del instituto, don Mateo Martínez Veros, quien junto con el colega Alfredo Prieto empiezan a concebir la idea de un centro que pueda ser un nexo entre lo que es el Museo del Recuerdo más las otras actividades del Instituto de la Patagonia para ofrecer a la comunidad regional un espacio nuevo y que permita entregarles a ellos una de las acciones que son significativas como en la actividad científica del Instituto. Una construcción de un piso con 1000 metros cuadrados, con 3 zonas, una sala de exposiciones, cafetería y una aula de conferencias con capacidad para 80 personas. Tenemos que ser capaces de mostrar por un lado nuestro acervo patrimonial en términos de recursos naturales, la flora, por ejemplo, la fauna de los ecosistemas característicos de Magallanes en conjunto con los registros históricos y también los registros arqueológicos. Y también queremos ver la posibilidad de ofrecer registros paleontológicos que también han sido depositados en nuestras colecciones. La vista actual sufrirá algunas modificaciones para facilitar la llegada de turistas y visitantes, pero siguiendo la forma de combinar lo moderno con lo antiguo. La idea básica es que podamos mostrar de una manera ordenada, programada, el fruto del trabajo de más de 50 años, o prácticamente 50 años del Instituto en lo que se refiere a la recolección de este material valioso. Es cierto, la ciencia aún está lejos de llevarnos al pasado físicamente, pero gracias a este tipo de esfuerzos por preservar el patrimonio es que podemos saber mucho más sobre lo que fuimos, dónde estamos e imaginar cómo puede ser nuestro futuro.